Normalmente Ethan usaba este portabebés para proteger sus valiosos equipos. Pero ahora se había convertido en la única esperanza de una pequeña criatura. El osezno se acurrucó al acercarse él, sus ojos oscuros reflejaban miedo. Pero ya estaba demasiado agotado para huir. Ethan extendió lentamente la mano, cada movimiento suave, como si temiera que el viento lo alterara. Cuando levantó al animal, este temblaba en sus brazos, emitiendo leves gemidos, como si rogara en vano. Colocó al osezno en el portabebés, asegurándose de ajustarlo a su pecho. Justo en ese momento. ¡Crack! Un sonido helado recorrió su espina dorsal. La piedra bajo su pie izquierdo se agrietó repentinamente. Sin tiempo para reaccionar, fue arrastrado hacia abajo, su cuerpo cayendo directamente hacia el abismo. El instinto de supervivencia se despertó, sus dedos se aferraron desesperadamente a la pared rocosa, mientras la cuerda tensaba, deteniéndolo de una caída mortal. El dolor agudo se extendió por su hombro mientras el peso de su cuerpo tensaba sus músculos. Su respiración era agitada. El sudor frío recorría su frente, aunque el aire fresco de la montaña aún estaba impregnado con la niebla de la mañana. El osezno se aferraba a él, gemía desesperado. Ethan apretó los dientes, usando la última de sus fuerzas, ascendiendo lentamente, paso a paso. Cada vez que extendía la mano en busca de un agarre, era una lucha contra el dolor. Cada pie que pisaba la roca era una prueba de su voluntad. Pero no se detuvo. Con persistencia y la poca fuerza que le quedaba, finalmente logró subir sobre el borde de la roca y caer sobre el suelo firme. Se quedó allí, respirando con dificultad, todo su cuerpo temblando por la agotación. El osezno seguía con vida. Y en ese momento, nada importaba más que eso. Ethan suavemente desató el portabebés. El osezno tambaleó para levantarse, sus patas temblaban, pero su mirada ya reflejaba menos miedo. Mientras recogía la cuerda, un sonido suave interrumpió el silencio. Una rama quebrada. Un movimiento en los arbustos. Ethan se congeló. Luego, entre las copas de los árboles, una sombra gigante empezó a aparecer. La osa madre. Su pelaje negro brillaba bajo el sol. Sus músculos tensos se movían bajo la capa gruesa de pelo mientras salía del bosque, avanzando lentamente, pero con autoridad. Ethan contuvo la respiración. Sabía que no tenía oportunidad si la osa lo atacaba. Pero no rugió. No se lanzó hacia él. Solo se quedó allí observándolo con sus ojos marrones profundos, llenos de cautela y cálculo. Luego lentamente caminó hacia el osezno. Su gran hocico se inclinó hacia abajo, tocando suavemente a la pequeña criatura. El osezno emitió un débil quejido, lleno de agotamiento. Fue solo entonces cuando la osa miró a Ethan. Ese momento pareció durar una eternidad. En sus ojos profundos Ethan vio algo, no exactamente una amenaza ni hostilidad. Era algo casi como comprensión. Y luego, en silencio, la osa dio media vuelta. El osezno tambaleó detrás de ella, y madre e hijo desaparecieron en la espesura del bosque. Ethan permaneció allí quieto, su corazón latiendo con fuerza. Su respiración lentamente se calmó, pero lo que acababa de suceder seguía vívido en su mente. En los días siguientes regresó a su pequeña cabaña en el bosque intentando continuar con sus caminatas, sus fotos, sus viajes solitarios como antes. Pero esa experiencia nunca salió de su mente. A veces en las noches tranquilas, oía extraños sonidos fuera de la puerta. Huellas grandes aparecían de repente en las escaleras de madera frente al porche, aunque el día anterior no estaban allí. En lo profundo del bosque encontraba piedras colocadas de manera extraña, como si alguien hubiera dejado una señal para él. Y luego en una mañana temprana, cuando Ethan abrió la puerta y salió al porche, las vio. La osa madre y el osezno, quietos al borde del bosque observándolo. No eran una amenaza. No había miedo. Solo una presencia simple. Ethan se quedó allí, mirando a los ojos de la osa madre, y de repente se dio cuenta. En este mundo salvaje, ya no era un extraño. La osa madre permanecía quieta entre la niebla matutina, sus ojos profundos y serenos seguían a Ethan, como si estuviera esperando algo. Él estaba en el porche de su casa, su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por una extraña sensación indescriptible. Entre ellos se había tejido un lazo invisible, frágil pero firme,
que trascendía las fronteras naturales entre el hombre y la naturaleza salvaje. Finalmente, como una brisa suave, la osa madre se dio la vuelta. El osezno cojeaba tras ella, y sus sombras se desvanecieron en el verde profundo del bosque. En los días siguientes Ethan notó algo extraño. La osa madre siempre aparecía cuando él estaba en peligro. Una vez, mientras cruzaba una estrecha pendiente, una sombra silenciosa acechaba entre las rocas arriba. Un puma, con sus ojos dorados y fríos, observaba cada uno de sus movimientos. Justo un instante antes de que saltara, un rugido retumbó en el aire. Era la osa madre. El puma gruñó, retrocedió unos pasos y luego desapareció en el bosque. Otra vez, cuando Ethan inconscientemente pisó un borde resbaladizo de barro, un rugido familiar se oyó a lo lejos, justo cuando él se dio cuenta del peligro frente a él. De alguna manera, la osa madre siempre lo encontraba, siempre estaba allí, observando en silencio. Pero pronto esa paz se vio rápidamente opacada por la sombra de una nueva amenaza. Durante un viaje fotográfico, Ethan descubrió rastros de cazadores furtivos. Cáscaras de balas esparcidas por el suelo. Trampas oxidadas ocultas bajo las hojas caídas. Huellas pesadas que destrozaban el tapiz forestal. Contactó con las autoridades, pero la respuesta fue solo incertidumbre. Sin pruebas claras, no podían actuar. Ethan sintió que la rabia crecía dentro de él. Sabía bien que el bosque no le pertenecía al ser humano. Pero tampoco podía ser de aquellos que matan. No podía quedarse de brazos cruzados, así que reunió pruebas por su cuenta. Cámaras ocultas fueron colocadas a lo largo de los senderos. Huellas que lo guiaban más y más adentro en el bosque. Y cada vez que atravesaba los matorrales o rastreaba las huellas en la oscuridad de la noche, sabía que no estaba solo. La enorme sombra de la osa madre siempre estaba presente. Como si supiera que esta vez Ethan era el que necesitaba ser protegido. Una noche vio a los cazadores. Dos hombres se acercaban sigilosamente al bosque con rifles colgando de sus hombros. Colocaron trampas. Un animal había quedado atrapado, gimiendo desesperado. Ethan se preparaba para acercarse cuando un rugido retumbó como un trueno en el aire claro. La osa madre. Los cazadores huyeron aterrados, dejando atrás las trampas que ni siquiera habían recogido. Ethan rápidamente tomó las pruebas. Esta vez tenía lo que necesitaba. Pero los cazadores furtivos no se rendirían fácilmente. Sus trampas fracasaban una y otra vez. Sus planes se desmoronaban. Estaban furiosos. Y cuando su rabia alcanzó el límite, decidieron actuar de la manera más brutal. Esta vez trajeron explosivos. Su objetivo no solo eran los animales. Era el bosque entero. Apuntaban a una antigua cueva, el mismo lugar donde Ethan había descubierto pinturas grabadas en las paredes rocosas, imágenes que narraban una época pasada, cuando los humanos y los osos vivían en paz. Querían destruirlo. Borrar toda evidencia, para luego apoderarse del bosque sin que nadie pudiera detenerlos. Ethan no podía permitir que eso sucediera. Reunió un grupo de voluntarios, personas que amaban el bosque como él. Se adentraron en la oscuridad de la noche en una misión desesperada para detener a los destructores. El aire se volvió denso, pesado, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Y entonces todo explotó. Una chispa encendió las hojas secas. El fuego estalló. Las pequeñas llamas rápidamente se transformaron en dragones de fuego, devorando cada árbol, cada roca. El viento rugió arrastrando un torbellino rojo hacia el cielo. Ethan y su grupo quedaron atrapados entre el infierno de llamas. Corrían, pero el fuego iba más rápido. Gritaban, pero el rugido del fuego lo ahogaba todo. Luego, en medio del pánico, otro rugido resonó fuerte, valiente, más estruendoso que las llamas. Era la osa madre. Ethan se dio vuelta y su corazón se detuvo. Ella estaba allí, de pie en medio del mar de fuego, sus ojos brillando no por miedo, sino por una determinación inquebrantable. Y esta vez Ethan entendió que, cuando el bosque llama, nadie puede ignorarlo. Un compuesto natural en su tronco y raíces podría ser la clave para curar una enfermedad rara en la fauna silvestre, una que casi hizo desaparecer la población de osos en este bosque hace siglos. Ethan se quedó en silencio al escuchar esto.
Recordó las antiguas pinturas en las cavernas, donde los humanos y los osos estaban juntos, en armonía como compañeros. ¿Podría ser esto una coincidencia, o parte de algo más grande, un recordatorio de la naturaleza de que, si los seres humanos aprenden a valorar y proteger, el bosque siempre responderá a su manera? Con el apoyo de los investigadores y las autoridades locales, Ethan comenzó un proyecto de conservación. Ayudó a establecer una nueva reserva, no solo para proteger a los animales salvajes, sino también para preservar los antiguos misterios del bosque. La historia de Ethan y la osa madre rápidamente se difundió, convirtiéndose en un símbolo de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Sus esfuerzos ayudaron a aumentar la conciencia sobre la caza furtiva, y lo más importante, despertaron el amor por el bosque en los corazones de muchas personas. A veces las huellas de oso seguían apareciendo en el suelo frente a su cabaña, como un recordatorio de que el bosque seguía allí, respirando, observando. Y una noche, mientras Ethan estaba sentado en el porche de su casa, escuchando el susurro del viento a través de las hojas de los árboles, vio una sombra silenciosa en lo profundo del bosque. La osa madre. Estaba allí observando en silencio como si quisiera decirle algo, y luego se dio la vuelta, desapareciendo en la quietud de la noche. Ethan sonrió. Sabía que sin importar a dónde fuera o qué hiciera, una parte de él siempre pertenecía a ese lugar. En la espesa niebla, Ethan abrió los ojos con cautela, buscando las minas restantes. El sudor empapaba su frente mezclado con el polvo de carbón. El calor lo rodeaba como una bestia invisible, oprimiendo cada uno de sus respiros. El último detonador estaba justo frente a él. Ethan se lanzó hacia adelante, sus manos temblorosas buscaban cada hilo de alambre. Pero antes de que pudiera cortarlos, el suelo tembló violentamente. Los cazadores furtivos. Lo habían descubierto. El sonido de pasos apresurados resonaba detrás de él, y una voz áspera gritó órdenes. Pero en ese momento, una sombra enorme surgió de la niebla. La osa madre. Gruñó con fuerza, haciendo retumbar la montaña, sus ojos brillaban intensamente a la luz del fuego. Un golpe feroz de sus garras derribó a uno de los cazadores, mientras los demás huían aterrados, como animales asustados. Ethan no perdió la oportunidad. Se agachó usando las últimas fuerzas que le quedaban para cortar los cables. Pero en ese momento. ¡Bum! Un pequeño detonador se activó. La presión de la explosión lo lanzó hacia atrás, sus oídos zumbaban con el estruendoso sonido. En el breve momento antes de que la oscuridad lo engullera, Ethan vio algo extraño. En la pared de la cueva, las antiguas pinturas de osos comenzaron a brillar intensamente a la luz del fuego. Parecía que se estaban moviendo como si los espíritus del bosque despertaran después de siglos de sueño. Luego todo volvió a sumirse en la oscuridad. Ethan despertó, su cuerpo dolía intensamente. Se incorporó con dificultad, su respiración entrecortada, pero no había tiempo para detenerse. El fuego ya se había extendido, devorando la vegetación seca de manera aterradora. Delante de él, la osa madre seguía allí, observando en silencio. Sin miedo. Sin huir. Solo con determinación en su mirada. Sin necesidad de palabras, Ethan lo entendió. Juntos se lanzaron hacia los caminos que aún eran seguros, huyendo del mar de fuego que rugía tras ellos. Mientras tanto, los bomberos y voluntarios llegaron a tiempo, luchando para sofocar las olas de fuego antes de que se expandieran por todo el valle. Los cazadores furtivos en medio del caos fueron arrestados. Ethan cayó al suelo húmedo, aún con el humo en los pulmones. Antes de sucumbir completamente al agotamiento, vio difusamente la figura de la osa madre y el osezno alejándose en silencio, desvaneciéndose en el bosque como si nunca hubieran estado allí. La amenaza había sido eliminada. Pero Ethan lo sabía bien. Hay recuerdos que permanecen grabados en la mente como las marcas indelebles en la corteza de un árbol antiguo. Días después, Ethan despertó en una habitación de hospital. Amigos y habitantes locales lo llamaban héroe. Pero en el fondo él sabía que si había un verdadero héroe, era la osa madre. Recordó la cueva, las antiguas pinturas brillando en la noche del incendio. Recordó una leyenda que Maeve Sinclair, una historiadora local, le había contado hacía mucho tiempo. Se decía que si los humanos trataban a los osos con bondad, ellos se convertirían en guardianes del bosque. Tal vez no era solo una leyenda. Después de recuperarse, Ethan decidió no dejar que todo se olvidara.
Publicó las grabaciones y fotos que había recopilado, ayudando a llevar a los cazadores furtivos ante la justicia. Sin embargo, incluso cuando todo parecía calmarse, no podía deshacerse de la preocupación de que las amenazas para el bosque aún no habían desaparecido por completo. Y entonces algo extraño ocurrió. Una mañana, justo frente a su casa, una extraña planta creció. Sus hojas doradas brillaban como si estuvieran cubiertas de sol. Pequeñas flores blancas, frágiles como el rocío de la mañana. Ethan nunca había visto esa planta antes. Pero tenía la sensación de que no era una aparición accidental. Tal vez, la osa madre la había dejado allí. La llevó a Maeve y ella casi contuvo la respiración al verla. Esto es, tocó suavemente los pétalos, su voz temblorosa. Esta planta se creía extinta desde hace cientos de años. Los antiguos creían que tenía propiedades curativas. Un secreto que nunca hemos explorado por completo. Ethan apretó los puños. Tal vez el destino lo había traído aquí no solo para proteger el bosque, sino para escuchar lo que el bosque quería decir. Esa planta mágica realmente posee un potencial que supera todos los límites. Si se cultiva y estudia de la manera adecuada, podría curar enfermedades raras para las cuales la medicina aún no ha encontrado tratamiento. Este descubrimiento no solo causó conmoción en el mundo científico, sino que también abrió un nuevo horizonte para el bosque, que ya guardaba tantos secretos. Ethan rápidamente se dio cuenta de que la naturaleza aquí no solo era un refugio, sino un tesoro invaluable que el mundo nunca había llegado a comprender por completo. Inspirado por sus vivencias, Ethan fundó una estación de conservación de vida silvestre cerca del bosque, donde cuidan y rehabilitan a los animales heridos antes de devolverlos a la naturaleza. Las escuelas de la zona comenzaron a visitar, siendo testigos de la maravilla de la conexión entre la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. Cada visita se convirtió en una lección sobre el respeto y el profundo entendimiento del mundo natural. Poco a poco, la comunidad empezó a comprender que la naturaleza es más valiosa que cualquier trofeo o reconocimiento. Las luchas que al principio parecían ser batallas solitarias de Ethan se convirtieron en un movimiento poderoso que se extendió por todas partes. La historia de Ethan se difundió rápidamente, desde los pueblos remotos hasta las grandes conferencias. Fue invitado a lugares de todo el mundo para compartir sobre la relación entre humanos y animales. Desde el momento en que salvó a los Ethno hasta las colaboraciones con la osa madre para proteger el bosque de los destructores, relató todo. También recordó la extraña piedra con un símbolo brillante que descubrió en la cueva, parecía brillar en momentos especiales, como una señal misteriosa. Maeve, con una expresión seria, explicó que podría ser un antiguo símbolo de la conexión entre los humanos y los osos, una relación que los antiguos veneraban. Los habitantes locales también compartieron historias sobre osos considerados guardianes del bosque, con una conexión especial con aquellos que los trataban con respeto. La región empezó a cambiar. La comunidad local trabajaba incansablemente para proteger el bosque, plantar más árboles, expandir los hábitats de los animales raros, y organizar patrullas constantes para evitar a los cazadores furtivos. Científicos de todo el mundo comenzaron a llegar para estudiar el ecosistema único y encontrar formas de reproducir esa planta mágica. De vez en cuando, la osa madre todavía se acercaba a la cabaña de Ethan. Nunca se acercaba demasiado, pero cada vez que veía su figura gigantesca, Ethan sentía una fuerte emoción, como si la osa madre estuviera vigilando silenciosamente, asegurándose de que su amigo humano estuviera allí, protegiendo el bosque. Un día, Ethan decidió entregar la piedra brillante, ese valioso regalo que había encontrado, a la Agencia Nacional de Conservación de la Naturaleza. Quería que la historia de la osa madre y su regalo se compartiera ampliamente, para que pudiera inspirar a otros. Y de hecho, no pasó mucho tiempo antes de que muchas personas vinieran a admirar el antiguo objeto. Se paraban frente a la piedra, leían las inscripciones sobre los dibujos antiguos en la cueva y entendían la historia de un fotógrafo y una familia de osos, seres que se habían convertido en símbolos de protección y paz para ese bosque. Con el paso de los años, los oseznos crecieron, el bosque se recuperó de los incendios y las devastaciones de los cazadores furtivos. La estación de conservación de Ethan siguió creciendo, pero lo más importante no era su expansión, sino la comprensión sobre la bondad y el respeto entre los humanos y la naturaleza. La conciencia de que ambos pueden coexistir y crear maravillas juntos era el valor que Ethan más apreciaba. Cada vez que paseaba por el bosque no podía evitar recordar la primera vez que encontró a los Ethno,
la extraña pero sagrada conexión entre él y la familia de osos. Sabía que esta historia no solo cambió su vida, sino que seguiría inspirando a todos, que los humanos y la naturaleza pueden protegerse y amarse mutuamente. En las tardes, cuando el sol rojo se ocultaba detrás de las montañas, Ethan se preguntaba: ¿acaso en algún lugar, en lo profundo de este bosque, la osa madre aún está allí, de pie junto a él, invisible, pero nunca distante? Cuando pensaba en ello, solo sonreía suavemente sabiendo que, sin importar que, nunca se separarían. ¿Y ustedes qué opinan sobre la decisión de Ethan de salvar al osezno y atreverse a defender la naturaleza? ¿Estarían dispuestos a hacer lo mismo para proteger lo más valioso de este mundo? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Rama. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden dar like, compartir y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cámara de cine Destellos. Bajo la luz del amanecer que tiñó de oro la vasta tierra salvaje de Montana, Ethan Callejon apretó la correa de su mochila raída, extendiendo la vista hacia las imponentes montañas frente a él. El aire fresco de la mañana, impregnado con el aroma de la resina de pino y tierra húmeda, se filtraba en su pecho como un susurro de la naturaleza. Las caminatas solitarias a través de los bosques se habían convertido en su refugio lejos del bullicio del mundo. Allí solo su cámara y el intenso deseo de capturar la belleza primitiva lo acompañaban. Hoy su destino era una montaña remota, que se decía poseía una vista impresionante de todo un valle que quitaba el aliento. Pero lo que más lo atraía eran las criaturas misteriosas que habitaban ese lugar, seres salvajes que pocos habían tenido la oportunidad de ver. Ethan imaginaba el momento perfecto cuando el lente de su cámara capturara una escena única, una fotografía capaz de contar su propia historia, incluso apareciendo en la portada de una prestigiosa revista. Continuó avanzando, el sendero se estrechaba bajo sus pies. El crujir de las piedras rompía el silencio, solo interrumpido de vez en cuando por el canto de los pájaros entre los árboles altos. Cada paso era un salto hacia lo incierto. Cuando el sendero comenzó a bordear la empinada ladera de la montaña, el abismo a su derecha se volvía cada vez más peligroso. Entonces, en medio de la quietud de la naturaleza, un sonido débil resonó. Ethan se detuvo en seco. El sonido, tembloroso, desesperado, se repitió una vez más. Su instinto le decía que debía encontrar el origen de ese sonido. Se acercó con cautela al borde del sendero y se agachó para mirar. Abajo, sobre una estrecha repisa rocosa, un pequeño osezno estaba acurrucado, su pelaje erizado por el miedo. Sus ojos redondos reflejaban un pánico absoluto, y los gemidos entrecortados apretaban el corazón de Ethan. No había señales de la osa madre. Ethan tragó saliva. El osezno podría haberse caído mientras exploraba el mundo, y ahora estaba atrapado entre la pared vertical de roca y el río rugiente debajo. Sintió la lucha interna, el miedo al peligro, pero también la sensación de responsabilidad de no abandonar a esa criatura indefensa. Volver no era una opción. Pero salvarlo también era como apostar su propia vida. Ethan apretó la correa de su mochila, sacó rápidamente una cuerda, la ató alrededor de su cintura y la fijó a un árbol viejo que crecía firme en la roca. La cámara ya no era importante. Solo el nudo de la cuerda y cada uno de sus pasos decidirían todo. El débil llanto del osezno cortaba profundamente el corazón de Ethan, impulsándolo a actuar con más rapidez. Respiró hondo, mantuvo el ritmo de su corazón estable y comenzó a descender. Las piedras sueltas caían al abismo, desvaneciéndose en el estruendo del agua abajo. Ethan avanzaba con cuidado, tanteando cada lugar donde posaba el pie, consciente de que un solo error podría convertir este viaje en una tragedia. Cuanto más bajaba, más se apretaba la tensión en su pecho. ¿Qué pasaría si la osa madre aparecía de repente? ¿Qué si se deslizaba? ¿Qué si la cuerda no era lo suficientemente fuerte? Pero ya no había vuelta atrás. Había descendido demasiado, y en la repisa, el osezno seguía temblando, sus ojos suplicantes fijos en él como un último salvavidas. Finalmente Ethan puso el pie en la estrecha repisa. Se apoyó contra la pared de roca para mantener el equilibrio, extendió lentamente su mano. El osezno lo miraba, sus ojos brillando con miedo y esperanza. Emitió un suave gemido, un sonido tan pequeño pero que hizo que el corazón de Ethan se apretara. Susurró palabras tranquilizadoras, aunque sabía que la criatura no las entendería,
pero tal vez sentiría que no tenía intención de hacerle daño. Con cuidado, Ethan sacó un portabebés de tela.